Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Estamos saludando a todos los que nos escuchan, tanto por podcast como por el canal de YouTube La Inteligencia Espiritual. Desde la semana pasada comenzamos a hablar y reflexionar desde la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, sobre la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y hoy seguimos profundizando en este tema en su segunda parte. En los diccionarios bíblicos, el concepto de sabiduría, del griego sofía, se asocia al conocer las verdades de Dios y tener pleno conocimiento de la palabra y la voluntad divina. Podemos caracterizar la sabiduría que viene de lo alto de la siguiente manera, tal como lo dice esta porción de la Biblia en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a profundizar un tanto más en estas características de la sabiduría de lo alto, que ya en el podcast pasado también las tratamos. ¿Por qué es pura? Porque es una sabiduría que viene de Dios y está ligada, por tanto, a la verdad, a los caminos de Dios y a su justicia divina. Es pacífica esta sabiduría porque somos sabios, somos pacificadores y conciliadores para poder llevar el evangelio a cualquier parte del globo y traer más personas a los pies de Cristo. Es bondadosa porque la sabiduría es expresión de la bondad de Cristo, buscando el bien para la humanidad. Es compasiva. Es fructífera porque se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, tal y como aparece en Gálatas 5, del 22 al 26. Y también se manifiesta mediante obras que hacemos con humildad y amor. Y esta sabiduría es imparcial, es un reflejo de la justicia y la verdad de Dios, por lo que se siembra en paz. Unido a este término, encontramos también el término de sunesis, una derivación del término sofía. Este término sunesis significa unión, encuentro, confluencia, para lograr el entendimiento, saber evaluar, formar juicios, la adecuada dotación de la mente inteligente. Con la inteligencia espiritual podemos lograr el entendimiento de la mente cuando la nuestra está alineada a la mente de Cristo, y así podemos tomar decisiones sabias. Pero ¿qué aspectos de la sabiduría deben confluir en la mente y el corazón para entonces ser inteligentes y apartarnos del mal, tal como dice Job 28:28? En primer término, saber la palabra de Dios, pero no saberla de memoria para recitarla, sino tener la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, para que esta palabra se anide en nuestra mente y nuestros corazones y permanezcan. Entonces, saber hacer la voluntad de Dios, cumplir nuestra asignación divina según los dones que nos dio el Espíritu Santo, y entonces saber ser como Cristo, manifestar actitudes amorosas y vivir una vida en el Espíritu como dignos representantes de Jesús en la tierra. Entonces seremos como un evangelio vivo. Cuando en nuestra mente y espíritu confluyen estas tres manifestaciones de la sabiduría, tenemos una adecuada dotación de nuestra mente inteligente desde el punto de vista espiritual. Estamos listos para discernir y tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo. Nunca serán nuestros deseos, sino los deseos y planes del Señor puestos en nuestra mente y corazón. La inteligencia se manifiesta entonces en el juicio para manejar la sabiduría e integrar en nuestra mente las diversas manifestaciones de la misma para adquirir un conocimiento pleno de Dios, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir su voluntad,
apartarnos del mal, agradarlo y glorificarlo. Es hora de clamar a Dios por inteligencia y discernimiento. Él nos da sabiduría para tener pleno conocimiento de su voluntad y nos incita a buscar su inteligencia y valernos de ella con fervor para que nos arrope en los senderos de los justos y el camino de los fieles. Compréndase que la inteligencia nos resguardará, porque teniéndola tendremos el poder de acceder a la realidad espiritual y discernir, elegir y actuar sabiamente según los planes y propósitos de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Esto lo vemos reflejado en Proverbios 2 y dice esta porción de la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Por falta de inteligencia y discernimiento, muchas veces nos privamos de percibir y acceder a la realidad espiritual, o sea, a nuestra realidad espiritual, de emprender el camino adecuado. Desviamos nuestra atención hacia lo que no está en el plan de Dios y buscamos soluciones en senderos confusos según nuestra voluntad. Ya dijimos en la cápsula anterior, en el podcast anterior, que lo único que podríamos sacar de esto sería retrasar los planes de Dios, impedir la capacidad de percibir espiritualmente, privarnos de ver y escuchar con oídos y ojos espirituales e incapacitarnos para tomar la decisión correcta y sabia que Dios nos tiene ya preparada. Pero otras veces no sabemos estar quietos y esperar porque carecemos de inteligencia espiritual, lo cual nos conduce a actuar con nuestras fuerzas y no con las del Santo Espíritu. Dios ya tiene nuestras bendiciones preparadas. Somos nosotros los que tenemos que prepararnos con inteligencia espiritual para alcanzarlas. Solo en comunión con el Señor podremos recibir la guía del Espíritu Santo para alcanzar la victoria desde Cristo. La sabiduría y la inteligencia espiritual están vinculadas entonces al conocimiento de Dios. Este conocimiento no se obtiene simplemente leyendo la Biblia, no es suficiente. No basta con saber acerca de la palabra de Dios. Es importante comprender y vivir el amor de Dios. En esta relación amorosa logramos un conocimiento pleno de Él. No basta con conocer y saber de Cristo. Es necesario seguir sus pasos con fidelidad. ¿A qué me refiero? La vida espiritual, por lo general, opera de la siguiente manera. Tengo que creer, tener la convicción que nos da la fe, tener conocimiento de Dios y de su voluntad. En este proceso debo comprender mi naturaleza espiritual para estructurar mi identidad cristiana con inteligencia, para vivir como cristiano en caminos de santidad. Pero ¿qué nos ocurre? Podemos saber desde el punto de vista teológico que Dios es nuestro Salvador y nos perdona. Podemos saber que Él nos transforma, nos renueva nuestro entendimiento y nos restaura. Tal cosa pudiera darse a nivel de un conocimiento literal de la Biblia. Pero debemos tener la seguridad que nos brinda una fe auténtica, que nos da la convicción de que seremos renovados, seremos restaurados y transformados. Esto es indicador de una madurez plena que otorga la inteligencia espiritual.
sería vivir la restauración, la transformación en situaciones particulares de nuestra vida, situaciones de tribulaciones y pruebas, para vivir con convicción y tener gozo en medio de este proceso. Claro, yo sé que es muy difícil, pero debemos intentarlo, debemos lograrlo. Hemos experimentado la restauración, vivimos esa restauración, hemos vivido el amor consolador y restaurador de Dios en nuestras vidas en situaciones difíciles de procesos, pruebas y tribulaciones. Ha de existir una unidad entre el conocimiento de la palabra y nuestra vida espiritual, porque ello sería el indicador de que entonces la palabra de Dios ha cobrado vida y sentido en nosotros, de que usamos ese conocimiento y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Tal es la inteligencia espiritual, que nos permite no solo saber la palabra, sino además tener comprensión y conciencia espiritual por revelación del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Discernir y planificar con inteligencia nuestra vida cristiana según los deseos de Dios, que serán nuestros deseos. Trazar planes y estrategias espirituales según los propósitos de Dios, para saber tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo, que nos conduzcan al cumplimiento de nuestra asignación en la tierra. Debemos saber llevar nuestra cruz para seguir a Jesús, para andar en sus caminos, aprender a renunciar a nuestros deseos y planes, como esa flor que soltó esos pétalos, como están viendo los que pueden ver la diapositiva. Dejar ir cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios, como esa flor que perdió sus pétalos, transformarnos. Y así hasta llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tal y como dice Efesios 4:13. Tales serían algunos de los fundamentos para tener un estilo de vida cristocéntrico. Dispongámonos para actuar con inteligencia que viene de lo alto. Y esto sería todo por hoy, no sin antes hacer siempre la cordial invitación de que si aún no has recibido al Señor o han perdido el primer amor, es decir, que no tienen el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitamos de la reflexión sobre nuestra vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Entonces les invito a que hagan junto conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no les rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra de Dios que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te hago la invitación de que le entregues tu mente y tu corazón para ser transformados bajo el hermoso amor del Señor. Bendiciones de lo alto.